Hechos capítulo 9, verso 36. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó. Diga, enfermó y murió. Oiga, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Diga, a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Diga, y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Diga, viva. Levanta tu mano derecha. Señor, gracias en este día. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor, porque tu favor está con nosotros. Señor, te doy toda la gloria, Señor. Pido que la palabra que va a ser desatada en este día, Señor, pueda marcar la vida de alguien. Porque yo sé, Señor, que tú traíste, Padre, este pueblo, lo congregaste en este lugar para entregar esta palabra en este día. Una palabra de fortaleza, una palabra de levantamiento, una palabra de exhortación, de ánimo, de poder. En el nombre de Jesús yo declaro que todo yugo de las tinieblas se pudre y se rompe en esta mañana en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento, toda distracción, todo aquello que quiere quitar de en medio la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga amén. Aleluya, dale un aplauso a Dios y toma tu asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros por lo regular admiramos a los hombres de Dios que hicieron cosas poderosas, cosas grandes. Cuando nos toca predicar, por lo regular escogemos a Moisés, que Dios lo usó abriendo el Mar Rojo, trayendo las 10 plagas a Egipto. Utilizamos quizás a Josué, que se paró en un momento y dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y vio un ángel en una ocasión y sacó una espada y quería pelear con el ángel. A veces usamos a Abraham, porque Dios lo llamó a la edad de 75 años, cuando ya era un viejito y no tenía posibilidades, y la esposa era también una viejita y había cesado la costumbre, y Dios le prometió un hijo. Y admiramos la fe de este hombre, que a sus 100 años tuvo el muchacho que Dios le había prometido 25 años después. Admiramos a un José que, sin tener posibilidades y pasar por un proceso tan difícil, Dios lo llevó al palacio para ser el segundo de todo un imperio, no una nación, porque una nación es un país que gobierna a una persona, pero un imperio es un territorio que gobierna a una persona, pero con poder de mancomunal. Alguien diga gloria a Dios en este día. Y admiramos gente que hicieron cosas poderosas, como Elías, que hizo descender fuego del cielo, como Eliseo, que aún después de muerto, su hueso levantaron a otro muerto. Alguien diga gloria. Gente extraordinaria como David, que era tan solo un muchachito como de 17 años, y había un gigante como de 12 metros, como de 12 pies de altura, y con una piedrecita aquel muchachito mató a aquel gigante que atemorizaba a todo un pueblo. Ay, papá lindo. Yo necesito que alguien se conecte conmigo, porque nosotros, esos son los tipos de mensajes que damos y empoderamos a la gente. Las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, porque tú eres más que vencedor. Porque aunque te puedan tirar de un lado y tirar del otro, Dios te va a levantar. 7 veces cae el justo y 70 lo levanta Jehová. Alguien diga gloria a Dios en este día. Aleluya.
Vemos a un Isaías con una palabra poderosa en un palacio. Vemos a un Jeremías llorando cuando la gente no quiere obedecer la palabra. Vemos a un Ezequiel teniendo visiones sobrenaturales. Vemos a un Daniel cayendo de rodillas frente a los ángeles sobrenaturales que se paran delante de él, porque eran gente que vivían en otro nivel de gloria. Eran gente que se exponían a otra presencia. Alguien diga gloria a Dios en este día. Aleluya. Lo que te quiero explicar en este día, y es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubieron hombres sobrenaturales. De hecho, la historia desde el 1800 tanto para acá ha presentado un sinnúmero de hombres como Smith Wigglesworth, que dice la historia que llevaban a los mochos a la iglesia y él oraba, pero como un tipo de relajo, para que los brazos crecieran, y los brazos crecían. Había una mujer llamada María Wolvoreter, que dice la historia que quedó paralítica al final de su vida, y cuando la llevaban a las campañas, la llevaban en la silla de ruedas, pero cuando ella tocaba la plataforma se incorporaba y seguía predicando. Cuando ella predicaba kilómetros a la redonda, la gente caía bajo el poder de Dios. La historia está llena de hombres que dice Hebreos capítulo 11 que la tierra no era digna de ellos. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Profeta, tú te imaginas frente al mar rojo, el pueblo enemigo detrás, una nación enorme, persiguiendo a un pueblecito de 4 millones de personas, y un viejito con una vara frente a un mar que tiene kilómetros de distancia a la redonda, y pararse enfrente, porque una voz le dijo: háblale al mar. Ay, mi alma alaba a Dios. Y él decirle: ábrete. Y aquel mar se levantó de repente y se abrió, mitad a la derecha y mitad a la izquierda, y aquel pueblo que estaba atemorizado y que estaba apresado entre una nación y un mar pudieron cruzar. Alguien diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¡Wow! Y si pasamos al Nuevo Testamento, vemos a un Pedro caminando sobre las aguas. Vemos la sombra de un Pedro sanando a los enfermos. Vemos a un apóstol Pablo que cuando llegaba a la ciudad, el lugar era estremecido y le decían: ustedes son los que escandalizan el mundo. Los pañuelos de ellos se los llevaban a los enfermos y los enfermos se sanaban. Le daban la palabra y la gente se sanaba. Eran gente extraordinaria. Diga extraordinaria. Diga, eran gente extraordinaria. Ahora yo le voy a preguntar a ustedes, si por ejemplo en este tiempo vivieron hombres de Dios y viven hombres de Dios poderosos, que Dios lo usa tremendo. Ahí tenemos al apóstol Hansel. Dale un aplauso a Dios por él. Aleluya. Hombres de Dios como T.B. Joshua, que partió hace unos años atrás. Hombres de Dios que tenemos en nuestro tiempo, que el cielo le hace caso. Levante su mano derecha y diga: yo soy uno de esos hombres y una de esas mujeres de Dios. Tuvimos a Gigi Ávila, que duró unos 50 años de ministerio. Los que tuvimos la oportunidad de ver a Gigi Ávila predicando, yo recuerdo que fui a una campaña de Gigi Ávila cuando estaba muchachito, y Gigi Ávila dijo: los que estén enfermos sean sanados. Como él hablaba, los que estén enfermos sean sanados. Y yo vi a un mudo del barrio que estaba haciendo señas y de repente dijo: gloria a Dios. Y yo dije: esto es impresionante. Aleluya. Un Ernest Engley que vino en una ocasión y le topaba los oídos de la gente y la gente escuchaba. Y usted me preguntará: predicador, ¿y por qué tú me haces este recuento? Te hago este recuento para que el poder de Dios tú sepas que es evidente en hombres sencillos. El apóstol Pablo dijo: nosotros tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea de nosotros. O sea que lo que tú tienes, lo que tiene tu familia, lo que tienen tus pastores, no es de ellos. Diga: no es de ellos, es prestado del cielo. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Nosotros hemos orado por personas. Yo sé que cada uno de los que están aquí, Dios ha hecho milagros. El domingo pasado, hace 2 domingos, oramos por una mujer que tenía como 7 quistes y le tocaba ir el lunes al médico. Y cuando fue el lunes al médico, dice ella, que luego fue a testificar a la iglesia, dice ella que el doctor se sorprendió porque no había un solo quiste. ¿Tú sabes por qué? Cuando la presencia de Dios se mete a un lugar, la presencia de Dios trae evidencia. Diga: trae evidencia. Es imposible que la presencia de Dios llegue al lugar y las cosas no sucedan. Por eso el profeta dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es que es imposible que Dios esté en el lugar y no ocurran cosas sobrenaturales. Es imposible que Dios esté en el lugar y las cosas poderosas no le persigan. Por eso la palabra dice: estas señales seguirán a los que creen.
Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se convirtieron con Gigi Ávila? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron con T.B. Joshua? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron con Billy Graham? O con Oral Roberts, Smith Wigglesworth, con Jonathan Edwards? Ahora, ¿cuántos se convirtieron con gente sin nombre? Levante su mano si se convirtió con gente que nadie lo conoce. ¿Quién te trajo a la iglesia? ¿Quién te invitó al aleluya? Yo me atrevo a hacer esta pregunta en una iglesia enorme. Y yo sé que son más los que se convirtieron con alguien que nadie lo conoce que con un hombre amasanda. No es que estoy devalorando a esos hombres de Dios. Ya yo levanté su nombre. Ya yo expliqué por qué Dios lo usa de tal forma. Porque eran hombres que duraban 21 días orando. Eran hombres despreciados por la sociedad. Se encerraban y no vivían vidas sociales. Algunos de ellos tenían problemas emocionales. Algunos de ellos vivían tiempo sin salir a la sociedad, pero tenían un precio que pagar y lo pagaron. Y como Dios paga al que le trabaja, aleluya, alguien diga gloria a Dios. Como Dios le paga al que le trabaja, Dios le pagó a esos hombres. Pero levanta tu mano conmigo y di: Dios tiene el pago mío en su mano y no se va a tardar en entregármelo. Aleluya. En la Biblia hay historia de personas grandiosas que si yo sigo mencionando, yo pudiera mencionarle un sinnúmero de historias, de cosas sobrenaturales, de cómo Gedeón con 300 hombres le ganó a un ejército como de 42,000 soldados, gente que derribaron muros, gente que mataron gigantes, que abrieron mares, que abrieron ríos, que cerraron los cielos. Elías dijo: no va a llover durante 3 años y 6 meses, que mataron leones. Sansón tenía una fuerza sobrenatural, que la historia habla de ellos de una forma que lo presenta con debilidades, pero lo presenta con el poder explosivo de Dios. Diga: el poder explosivo de Dios, aleluya. Hicieron cosas muy poderosas que nos quedaron al legado. Diga: al legado. Nos quedaron al legado. Pero cuando vemos la historia de una mujer sencilla, de una mujer llamada Dorcas, Dorcas no tenía la unción de levantar la mano y que la gente se cayera. Dorcas no tenía el don de hablar en lengua. Dorcas no tenía quizá ese fuego que sentimos nosotros. Dorcas era una mujer sencilla. Diga: una mujer sencilla. Diga: una mujer sencilla. Dorcas era una señora que hacía vestido. Era una costurera. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios para siempre. El nombre de Dorcas significa gacela, y por lo regular en el pueblo de Israel le ponían los nombres a las personas, y ese nombre tenía que ver con su destino profético. La gente estaba ligada a su nombre. Por ejemplo, el nombre de Jacob significaba usurpador, significaba traidor, significaba ladrón, y Jacob, su vida fue envuelta en ese ambiente. Por eso cuando el ángel lo visita, lo primero que hace es que le cambia el nombre para cambiarle el destino. Diga: Dios le cambió el nombre para cambiarle el destino. Entonces Jacob significaba eso, pero entonces Dios le pone a Israel, el que peleó contra Dios y venció. Aleluya, mi alma alaba las glorias de Dios. Eso era Dorcas. Entonces yo me imagino a Dorcas, una gacela. Una gacela es un animal rápido. Aleluya. Yo me imagino que cuando Dorcas veía la necesidad, Dorcas no esperaba confirmación de Dios. Tú sabes que hay gente que oran para que Dios le confirme. Dios le da la palabra y ellos oran de nuevo para que Dios le confirme de nuevo, y se pasan el año entero pidiéndole confirmación. Y ya Dios está diciendo: Cacón, Cacona, ya yo te he confirmado como 7 veces. ¿Qué es lo que tú estás esperando? El problema con David y el templo era que David era muy rápido, y por eso Dios le dijo: tú no me vas a hacer templo a mi papá. Porque si Dios no le dice inmediatamente, al otro día David estaba pegando bloque y cemento. Alguien diga gloria a Dios para siempre. Necesitamos gente despierta en el espíritu. Necesitamos gente que sepa que su hermano está pasando necesidad, pero que no lo den a que Dios confirme. Yo no necesito que Dios me confirme cuando yo lo estoy viendo. Saluda a alguien y dile: si lo está viendo, ya Dios te confirmó. Ay, ay, ay. Tú sabes que hay gente que Dios le dice: dale 500 al hermano que está al lado tuyo. Y óyeme, Señor, reprenda. Comienzan a reprender: Señor, será Dios.
Padre, pero tú sabes que eso es lo de la leche del muchacho. Tú sabes que eso es lo de la comida ahorita. Pero Dorca no era así. Dorca era una gacela. Dorca, me imagino yo que iba al culto a mirar cómo iban los hermanos vestidos, pero no para criticarlo ni para ver el moño. Ay, pero mira, se le rompieron los zapatos a Andrés, le voy a hacer unos zapatos. Alaba a Dios si puede. Mira, pero se le rompió el vestido a María, le voy a hacer un vestido a María. Alaba a Dios si puede. Gente despierta en el espíritu, porque dice el apóstol Pablo, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Entonces ella iba a ver lo temporal, pero para producir en lo que no se ve. Alaba a Dios. Por eso dice Jesús, hagan tesoro en el cielo, donde el ladrón ni el orín corrompen. Hay gente afanadísima, gente que no tiene tiempo ni para la familia, ni para ellos mismos. Gente que salen de un trabajo y cogen para otro, y siempre están cansadas, y siempre están encorvadas. Satanás te tiene en una cueva. Satanás te tiene encerrado. Por eso Jesús dice, tengan tema con el afán y la ansiedad. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por eso es que tú y yo tenemos que vivir en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? No es andar anestesiado todo el día de que no. Andar en el espíritu es andar despierto, es andar consciente, es andar aterrizado, pero sabiendo que tú tienes un Dios en los cielos, que es tu papá y es el dueño del oro y la plata. Y aunque tú no tengas 2 pesos encima, y aunque tú no tengas zapatos, ni ropa, ni correa, ni nada, tú dependes de Él. Diga, yo dependo de Él. Cuando tú dependes de Él, Él dice, denle todo lo que Él pida, denle lo que Él necesite. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Y eso es lo que pasaba con Dorca. Ahora, hay una situación en la historia de Dorca que me llama mucho la atención. Ella tenía, la cualidad de ella era que ella era costurera. Ella hacía vestidos para las viudas. Ella cocinaba para los mendigos. Ella visitaba a los enfermos. Ella vendía cosas para suplirle a los necesitados. Ella era generosa, era compasiva. Diga, tenía un oficio. Diga, tenía un oficio. Ay, mi alma alaba a Dios para siempre. Dorcas era todo eso, era una costurera. Ella vivía pendiente a suplir a la iglesia. ¿Usted cree que es justo que nosotros tengamos que hacer una reunión, 3 gente? ¿Y quién va a cambiar ese bombillo? Se quemó el bombillo, ¿y quién lo va a cambiar? Señor, reprenda. Y que hay que ir a donde a visitar a fulano en el hospital. ¿Y quién irá? Pero Dios te está hablando a ti. Es a ti que Dios te está hablando, papi. Mira que está al otro y dile, papi, es a ti que Dios te está hablando, mami. Dile, no, es a ti. Dios te dijo a ti que fuera. Porque si tú lo escuchaste, por el oír viene la fe. Entonces cree que fue a ti que Dios te dijo. Aleluya. El problema con la generación de Dorca era que ella hacía de todo, pero los que le seguían no hacían de nada. Todo el mundo dependía de Dorca. Cuando Dorca muere, dice la historia, dicen algunos eruditos, que el pueblo completo lloró. Los mendigos en las calles lloraban, las viudas lloraban, los judíos lloraban, porque era tan evidente el trabajo que Dorca hacía. Ay, papá lindo, que la gente lo sintió tan profundo que no se podía contener el llanto en la ciudad. Por eso la gente comenzó a buscar soluciones. Oye apóstol, comenzó a buscar soluciones. ¿Tú sabes por qué era el llanto de la gente? Porque ya se había ido la que suplía, la que traía los vestidos, la que vendía, la que traía la comida, la que vendía para darle al pobre. Aleluya. El problema de la gente de Dorca era que no habían recibido el legado de Dorca. Solamente habían consumido a la persona, habían consumido a Dorca, solamente la habían chupado como vampiro, como chupacabra, como mosquito, como parásito. Y Dorca estaba ahí, le celebraban los chistes y Dorca la brincaban, pero nadie se sentaba a aprender el oficio de Dorca. Nadie se sentaba a mirar cómo ella lo hacía, porque es más fácil mirar de lejos y recibir la palabra que pegarse el fogón. Alguien diga gloria a Dios en este día. Y no podemos seguir teniendo espectadores. Necesitamos provocadores. No podemos seguir teniendo gente sin compromiso. Necesitamos gente de adentro, gente que esté en la candela. Ay. Lo que pasa es que usted tiene mucho temor con su dinero. Pues tu dinero y tu pereca contigo. Alaba a Dios si puede. Cuando tú, espérate que estoy.
Yo no estoy en cualquier pueblo, espérate. El asunto es que si tú le prestas más atención a tu dinero que a Dios, tu corazón está en tu bolsillo. Por eso el Jesús dijo: donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Cuando tu corazón está en el reino de los cielos, a ti se te importan 2,000 miserables pesos. A ti se te importa que tienes 3 sacos y se lo da a los que te visitan. Alaba a Dios si puede, porque tú tienes un Dios que te suple. ¿Qué es el legado? Diga, ¿qué es el legado? Es la manera que tiene una persona de dejar libremente y a título póstumo alguna parte de sus bienes patrimoniales o a varias personas y herederos legítimos. Lo primero, para que haya un legado, tienen que haber herederos legítimos, tienen que haber hijos, tienen que haber familiares cercanos. Todo el que tenga que ver con el proyecto es heredero legítimo. Alguien diga gloria a Dios. El problema con esa gente era que ellos consumían lo que ella hacía, pero nadie se atrevía a ayudar a Dorcas. Quizás le agarraban la bandeja. Usted ve gente que hay en la iglesia que sirven, pero sirven para ser vistos, pero no para aprender el oficio. Y en esta iglesia la gente va a tener que inventarse oficio. Yo soy el encargado de limpiar los abanicos. Yo soy el encargado de abrir los domingos en la mañana. Yo soy el encargado de ponerle el agua al predicador. Yo soy el encargado de ir a los enfermos. Usted va a tener que inventarse un título, porque ya estamos cansados de verle la carita linda sentado ahí todo domingo sin hacer nada. Necesitamos que te levantes y que resplandezca. Diga conmigo: yo me levanto y resplandezco. ¡Woo! ¿Tú sabes por qué? Todo el mundo lloraba. Porque nadie aprendió el oficio. Porque si hubiesen aprendido el oficio, venga acá, profeta. Dale un aplauso a Dios en este día. Ponte detrás de mí. Atiéndame a lo que yo hago. Si tú tienes una gente que hace lo que tú haces y que sabe hacer lo que tú haces, el pastor no tiene que estar todos los domingos en la iglesia. Mi alma alaba a Dios. Es que es más fácil estar sentado mirando al pastor predicando que tú aprender a predicar. Muchos de ustedes están dependiendo solamente de la palabra, y es buena, I love you, de la palabra que él dice, pero usted también tiene que ser como la iglesia de Berea. Será verdad lo que está diciendo. Muchos de ustedes, la Biblia de ustedes tiene, mire, polvo, araña, telaraña, cocodrilos, tiburones. La Biblia de ustedes a veces se abre en el Salmo 91. Cuando usted tiene miedo en la noche, que están arropados, Señor, reprenda. Salmo 91, aleluya, porque usted tiene la mente todavía religiosa. Usted cree que la Biblia funciona así. La Biblia está viva, diga, está viva. La Biblia camina, varón. La Biblia camina. La Biblia habla. La Biblia respira. Siéntate, dale un aplauso a Dios por ese hombre. ¿Tú sabes qué era tan pesado lo que es la Biblia? Que dice San Juan capítulo 1 verso 14: y el verbo se hizo carne. Verso 12: y el verbo, la palabra, se cuajó y se hizo carne y comenzó a caminar entre los hombres. Porque la palabra solamente era escuchada, pero no se veía caminando. Pero cuando la palabra dijo: no, esto es muy serio, lo que toca de aquí para allá es muy serio, entonces la palabra se cuajó y esa palabra se volvió carne, se volvió hombre. Y cuando caminaba, dicen algunos que donde Jesús pisaba la hierba crecía, que cuando él hablaba los endemoniados vomitaban, corrían de a kilómetros. ¿Qué tienes conmigo? Lo que pasa es que no era cualquiera que estaba caminando, era la potencia de Dios que caminaba en la tierra. Cuando Jesús hablaba con alguien, la gente decía: pero ¿y qué es lo que tú tienes? Y esa autoridad, ¿quién te la dio? Porque sabían que había autoridad. No sabían de dónde venía, pero sabían que había. ¡Aleluya! Entonces el primer problema de la generación de Dorcas, ¿por qué ellos lloran? Porque quizá la gente diga: no, pero Dorcas era tan buena. No era porque era buena, era porque el sustento de ellos se acababa de morir. Era porque lo que les suplía, lo que ellos necesitaban, se murió. Y no la querían enterrar. ¿Tú sabes dónde la tenían? En la sala. Ay, papá lindo. Ay, Dios mío. Alguien diga gloria a Dios. Así que la gente no amaba a Dorcas. La gente amaba lo que Dorcas hacía por ellos. Hay gente que tú lo tienes de amigo, lo mejor de amigo, y tú le das lo que tú tienes la confianza de llevarlo a comer. Tú estás con ellos, lo aconsejas, hablas con ellos, ellos contigo. Son amigos full. Hasta el día que tú haces algo que a ellos no les gustó. Wow, mi alma alaba a Dios para siempre. Ellos amaban a Dorcas porque Dorcas le daba los zapatos,
Porque ellos quizás no tenían la comida del día y le decían: Dorca, tú tienes un chin de arroz por ahí, sí, ven, llévate esa libra de arroz. Ellos amaban a Dorca porque Dorca estaba pendiente de ellos. Pero parece que ellos no estaban pendientes de Dorca porque enfermó. Y no solo que enfermó, murió. No apareció una pastilla para llevársela a Dorca. No apareció un tececito de cilantro ancho para llevárselo a Dorca. No sé si se hace de cilantro ancho, pero alaba a Dios. No apareció un broncochen para llevárselo a Dorca. Así que Dorca enfermó gravemente y se murió. Estericó la pata a Dorca. Y todo el mundo lloraba. Los mendigos decían: ay, ¿quién va a cocinar el arroz con huevo ahora? Ay, no tenemos a quien nos dé el pan con café en la mañana. Ay, esa mujer sí era buena. Nadie aprendió a hacer lo que Dorca hacía. Y además ellos no estaban dispuestos a pagar el precio que ella pagaba. Porque hacer lo que Dorca hacía no era meramente levantarse y que las cosas aparecieran. Eso había que fabricarlo. Eso había que producirlo. Eso tiene un precio, eso tiene un costo. La gente a veces pregunta: ¿cómo el pastor llegó donde está? Tú no sabes el proceso, no solamente del pastor, de todo el que está aquí, para estar aquí en esta hora. Tú no sabes las situaciones que hemos batallado todos los que estamos aquí. Por eso yo me limito en hablar de personas. ¿Por qué? Porque yo no sé el proceso que tienen. Yo tengo, donde trabajo, dirijo un grupo de personas y tengo una persona que es terrible. Y yo dije: algo tiene que tener, porque las personas por lo regular no son así. Y me senté con él un día y hablando, me dijo que tiene un hijo que es delincuente, que la policía lo está buscando y que él vive siempre preocupado y afanado. La gente tiene situaciones que nosotros no conocemos. Por eso hay que ser amables siempre con la gente. Por eso tienes que amar a la gente como a ti mismo. Lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con el otro. Pero para eso tenemos que aprender a pagar el precio. Tenemos que madurar. Haga así conmigo. Tenemos que madurar. Aleluya. Ellos no querían continuar su legado. Ellos creían que Dorca iba a ser eterna. Y ese es el problema, que creemos que la gente es eterno. Usted no ve cuando somos adolescentes, que estamos en la casa, que creemos que papi y mami nos va a dar siempre la cosa. ¿Cuántos de los que están aquí dijeron: yo quiero ser grande cuando estaban chiquitos? Y ahora de grande dicen: no, pero yo quiero aparecer cuando yo estaba chiquito para darme un pecozón. Alaba a Dios. Porque la vida era más fácil. Porque todo nos lo daban. Ahora cuando tenemos que trabajar para producir eso, entonces no es tan fácil. Alaba a Dios. Entonces me llama la atención algo que pasa. Dorca se muere. La gente está llorando porque el que no tiene fe lo que sabe hacer es llorar. El que no tiene fe lo que sabe hacer es desesperarse. El que no tiene fe lo que sabe hacer es angustiarse. Ahora el que tiene fe es diferente. El que tiene fe dice: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Alguien diga gloria. El que tiene fe dice: el justo por la fe vivirá. El que tiene fe dice: yo, aunque no tenga lo que necesite ahora, tengo al Dios que me puede dar eso y más que eso. Aleluya. Me llama la atención. Me llama la atención que ellos buscaron soluciones rápidas. Y la solución rápida que buscaron, tenemos al apóstol Pedro aquí al lado. Mandemos a buscarlo. Cuando van donde Pedro, dice que le rogaron. Yo me imagino que Pedro estaba bebiéndose un café con algunos hermanos. Y ellos llegaron: Pedro, vamos que se nos murió Dorca. Ah, está bien, yo voy ahorita. No. Es nuestro destino que se murió. Es nuestro sustento que se murió. Llegaron desesperados. El Hijo de Dios no ora desesperado. El Hijo de Dios no ora así como para que Dios... No es así. Por eso Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque se estaba muriendo. Porque a Dios no se le queman las habichuelas. A Dios no se le están quemando los fritos. Alaba a Dios. A Dios no anda rápido. Dios no anda rápido. Por eso tú llegaste en el tiempo que tenías que llegar. Por eso tu familia va a llegar en el tiempo que tiene que llegar. Por eso Gálatas capítulo 4 verso 4 dice:
Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios trabaja con reloj. Dios trabaja con un reloj que Él tiene, no sé si en la mano dónde, pero Él tiene un reloj que cuando ese reloj dijo voy a salvar a la familia Mateo, mire, el diablo puede hacer lo que le dé la gana, pero si el reloj dijo la hora, los minutos y los segundos correctos, llegó tu hora y llegó tu tiempo. Alguien diga gloria a Dios. Le rogaron a Pedro y Pedro dice vamos allá. Me llama 5 cosas que sucedieron cuando Pedro va hacia donde Dorcas. Número 1, llegó al lugar. Es una situación, porque nosotros no estamos identificando nuestro problema. Para usted tener ese legado, lo primero que tú tienes que hacer es saber dónde se te cayó el hacha. Eliseo está trabajando con un grupo de hijos de profetas y están haciendo una construcción, y a alguien se le cayó el hacha en el río. Y Eliseo llegó al lugar y él no dijo que levántate. No, el hombre de Dios es específico. Diga específico. El hombre de Dios es específico. El hombre de Dios no anda orando por todo, no, ora por cosas específicas. Por eso Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro no dijo levántense los muertos, no, él dijo Lázaro, sal fuera. Porque el hombre de Dios no anda tirando patadas voladoras de que si pasa. No, el hombre de Dios, como es guiado por el Espíritu de Dios y no sabemos pedir como conviene, entonces somos guiados por el Espíritu Santo y sabemos qué es lo que vamos a pedir. Amén. Entonces él llegó al lugar, no llegó a otra casa, no llegó a donde el vecino, llegó al lugar. Tú lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es la situación de tu vida, cuál es el problema que te está haciendo ser desagradecido. ¿Cuál es el problema que te está haciendo ser improductivo? Mi alma alaba a Dios para siempre. Ese hombre le dijo, fue ahí que se cayó el hacha. Y Eliseo tiró un palo donde se cayó el hacha. Hay gente que va a tener que volver a perdonar a aquel agresor que una vez lo ofendió, le falló. Gente que carga todavía con heridas del pasado, que papá lo traicionó, que se fue de la casa, que se bebía el dinero y tiene eso cruzado. Y aquí levanta la mano y dice gloria a Dios, aleluya. Pero tiene el papá cruzado de esquina a esquina. Y usted tiene que volver a ese lugar y decir, Señor, yo perdono a este hombre, yo me libero de esta situación, yo perdono al que me ofendió. Usted tiene que llegar al lugar como Pedro llegó al lugar del velorio. Hay un velorio que se está efectuando dentro de nosotros. Ay, mi madre, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que usted tiene que llegar al velorio para que ya no sigan brindando café y se apaguen la vela. Alaba a Dios. Usted tiene que identificar, diga, yo voy a identificar cuáles son las actitudes, cuál es el carácter que me está haciendo ser improductivo, que me está haciendo ir en atraso. Usted ha visto los vehículos, a veces nosotros estamos parados y hay vehículos que van avanzando y tú crees que tú vas retrocediendo. ¿Le ha pasado? Y tú estás parado, tú no estás retrocediendo, pero tú crees que está atrasado. Hay gente así que realmente está atrasándose. Aunque esté parado, por estar parado, te estás atrasando. Porque hay otros que ya identificaron el lugar y dijeron, te perdono y voy a seguir caminando. Hay gente que tiene que olvidarse, porque tú tienes gente en la iglesia que viven excusándose. No, yo no crezco porque a mí me maltrataron cuando niño. Mire, deje esa... y sígase adelante, levántese, límpiese las heridas y continúe caminando. Alaba a Dios si puede. Usted tiene que olvidarse de eso. O usted va a basar su vida en un fracaso. Ay, que la empresa se me cayó. Ay, que la iglesia no avanzó. Ay, que el ministerio no me invita. Usted tiene que levantarse. Por eso Dios trabaja con gente que se levanta. Dios le dijo al paralítico de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Dios le dijo al ciego Bartimeo, toma tu lecho y tira tu capa. Dios trabaja con gente que se levanta. Él lo podía agarrar y levantar. No, levántese usted. Dile al que está a lo tuyo, levántate. Dile, tienes la fuerza. Di, Dios te dio la fuerza. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar la situación que está arropando nuestra vida. ¿Qué es lo que no te permite orar en las noches? ¿Qué es lo que te está haciendo tener ese temor tan grande? ¿Cuál es tu miedo? Tú tienes que identificar el demonio que te está persiguiendo. Tú tienes que identificar la situación que te hace caer. Hay gente que se duerme chateando con el celular. Y, no, Señor, yo quiero que tú me enseñes a orar. Pero papi, deja el teléfono y tírate a orar. No, que yo no sé orar, pero di algo. Que orando es que se aprende a orar. Alaba a Dios. Es leyendo la Biblia que se aprende a predicar. No es escuchando, no es leyendo, es aprendiendo, es avanzando.
Por eso lo primero que hizo Pedro fue que llegó al lugar. Diga, llegó al lugar. Número 2, diga número 2. Dice que sacó a todo el mundo que no tenía que ver con el milagro. Eso es algo terrible. Hay una situación en la ciudad que todo el mundo está pendiente y todo el mundo quiere ver al profeta orando por la situación para que mejore. Venga acá, profeta, y venga usted, apóstol. Denle un aplauso a ese hombre. Entonces miren, la Biblia dice en Salmos capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, dice que un abismo llama a otro. Y yo he escuchado por mucho tiempo al pastor Hansel y a otros pastores que dicen que los iguales se atraen. Por eso cuando usted llega a una iglesia, usted va a ver que los cantantes se van a juntar con los cantantes, los que predican con los que predican, los que oran con los que oran, porque cada quien tiene su grupito. Alaba a Dios si puede. No es que la iglesia está dividida, no. Lo que pasa es que a uno lo hizo apóstoles, a otro lo hizo pastores, a otro maestros. A todos no pueden ser ojos, dice la palabra, o son todos oídos. No. Hay oídos, hay ojos, hay manos. Entonces las manos se juntan con la mano y los pies con los pies. El asunto es que a veces nosotros estamos mal ubicados, y eso fue lo que pasó cuando Pedro llegó. Pedro estaba en el milagro cuando Jesús fue a sanar o a levantar a la hija de Jairo, y él llegó a la iglesia, a la casa de la hija de Jairo, y él dijo: todo el que no tenga el milagro, sáquenmelo. Y se quedó con 2 gentes. ¿Tú sabes lo que te está haciendo daño? La juntiña. Muchos de ustedes dicen no, que la juntiña no daña. Pues mire que sí, porque las atmósferas se comparten, los mantos se comparten, la unción se traspasa. Y si tú no andas con gente, no es que tú vas a decir que no, que yo no ando con fulano. No. Yo, ¿con quién yo ando? Con gente que tenga mi mismo espíritu. No tu mismo nivel, porque quizás tú estás en los cielos ya. Pero tú tienes que andar con gente que tenga tu mismo espíritu. ¿Qué es tener un mismo espíritu? Es querer la misma cosa, es perseguir la misma cosa. Por eso yo oro con gente que quieran orar. Por eso yo ando con gente que quieran estudiar la palabra. Por eso yo ando con gente que quieran avanzar. El que no quiera avanzar, yo le digo: salte de mi casa. No son ustedes, pero sálganse. Porque el milagro, siéntense, gracias. Denle un aplauso a Dios por ello. Ellos son hombres de Dios, pero un milagro es un ejemplo, alaba a Dios. Tú tienes que sacar de tu entorno a todo el que te lleve chisme a tu casa, a todo el que te maldiga la vida, a todo el que no quiera tu avance, que tú lo conoces, no importa que sea familia, que sea quien sea. Dios te bendiga, pero no lo acepte en tu círculo, porque hay gente que recibe una palabra poderosa, pero la pierde cuando se junta con fulano a criticar. Ay, pero ese pastor sí dura predicando. Ay, pero la hermana sí canta feo. Ay, pero usted sí camina raro. Alaba a Dios. Hay gente que usted lo tira boca arriba y a boca abajo, y como quiere, malo. Ay, Dios mío. Hermana Ramona, usted le toca la no, que yo no sé orar. Bueno, pues usted le toca cantar, no, que yo no sé cantar. No, porque usted le toca abrir la iglesia, no, que yo no sé. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú sabes para ponerte a hacer lo que tú sabes? Usted tiene que comenzar a juntarse con gente que tengan su mismo espíritu, gente que quieran avanzar en Dios. El que no quiere hacer nada en Dios, usted lo ve siempre en una esquina por allá atrás, siempre con la cara arrugada, como que le deben y no le pagan, siempre como que no quiere hacer nada. Aleluya, mi alma alaba a Dios para siempre. Pero diga: yo soy diferente. Diga: yo pertenezco al milagro. Diga: yo pertenezco al milagro. Ahora número 3, diga número 3. Oró. Ahí eso es un problema, porque la iglesia lo menos que le gusta es orar. Cuando alguien ora, se le ve en la cara que ora. No porque anda con la cara arrugada, no, sino porque anda fresco, anda tranquilo, anda comedido, anda feliz. Ay, mi alma alaba a Dios para sí. Cuando alguien ora, usted lo ve que todo el mundo se está desesperando y ellos están tranquilos, porque ellos saben que su Redentor vive. Porque ellos saben que el que resucitó al tercer día, si lo matan y el propósito no se ha cumplido, lo resucitan también. Aleluya. La iglesia necesita volver al nivel de la oración. Usted necesita comenzar a crear atmósfera de oración en tu casa, porque muchos de ustedes le tienen miedo a la brujita que levantó el altar en la esquina y no pasan ni siquiera por ahí hasta que tú comienzas a orar. Cuando tú comienzas a orar, el diablo te reconoce, porque hay gente que lo conocen en la iglesia, lo conocen en el trabajo y en todos lados, menos en el cielo, y eso es un problema. Pero en el cielo te van a conocer cuando tú dobles rodillas y ores constantemente. Aleluya, y ores constantemente. Y yo le pudiera dar muchísimas citas de oración, donde la Biblia dice: orar sin cesar, orar constantemente. Lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él te lo dará. Siempre constante en la oración. Diga conmigo: el problema nuestro es que somos muy
intensos. Diga, somos muy intensos, pero poco frecuentes. Y hay un problema ahí. Porque alguien que es intenso es que se prende en una prédica y usted lo ve prendido ahora mismo, yo predicando, y dice, wow, yo voy a predicar, ese es mi llamado, yo voy a cantar cuando venga el cantante, y tú lo ves prendido y en la noche se tiran oración, Padre, tú sabes que ese es mi llamado, y están orando y te oran 2 días, 3 días. Son intensos ahí ya. Pero Dios no quiere intensidad, Dios quiere frecuencia. Dios quiere constancia. Diga, Dios quiere constancia. Diga, Dios quiere constancia. Orar no es a pedir todo lo que te da la gana. Orar es morirse en la presencia de Dios. A veces yo oro y yo no digo nada. Me siento y lloro. Me siento y tranquilo. Wow. Sama, rama, aquí. Hay un nivel de oración que es la meditación. Cuando tú piensas en Dios, cuando tú piensas en Él. Cuando tú lo piensas, tú dices te amo, pero como una cosa, el que le ha pasado sabe lo que estoy diciendo. Aleluya. Cuando Pedro oró, dice que la que estaba muerta resucitó. Y me llama la atención algo, y yo lo he llamado y me disculpan, lo he llamado como el milagro más vergonzoso de la Biblia. Dios tuvo que levantar a una viejita, una señora, una ancianita, para que siga haciendo lo que ella hacía. Porque nadie se pudo levantar a hacer lo que ella hacía después. Y usted va a tener que, no sé hacer de qué forma, pero usted va a tener que aprender de estos hombres de Dios que Dios puso al frente. Mi alma alaba a Dios para siempre. Por lo regular, en una iglesia, y Hansel y yo nos congregamos un tiempo juntos, en una iglesia, uno se parece al líder de la iglesia. Uno predica como predica el pastor. Uno canta como canta la pastora. Uno se guía, se maneja, habla incluso. No sé si ha pasado aquí, pero eso es constante. ¿Por qué? Porque los genes espirituales se transfieren. Los genes espirituales se transfieren. Y aunque tú no quieras, se te va a salir. Por eso a Pedro dijeron, es que tú hablas como él, es que tú caminas como él, es que tú te pareces a él. Y él dijo, no, déjame desgreñarme. Y se desgreñó. No, pero te sigue pareciendo a él. No, y se sentó donde no debía sentarse. Pero aunque te sientas donde tú quieras, te pareces a él, porque la genética de él está en ti. Y el problema con esta gente es que no recibe genética. La gente de los vecinos de Dorcas no recibieron la genética de Dorcas, y por eso tuvieron que buscar otro pastor para que le transfiriera genética. Ay, mi alma alaba a Dios para siempre. Tuvieron que llamar a un predicador, para que orara por Dorcas, porque ellos mismos no tenían, entendían que no tenían la habilidad, no tenían el poder. El Señor se llevó a Dorcas para que descansara, y esta gente vinieron a despertarla. Y usted dirá, predicador, pero no es bueno que Dios lo resucite. Sí, pero una señora con 80 y tantos años, habiendo muchachitos de 20, 30, 40 años, usted va a tener que ponerse los pantalones, usted va a tener que ponerse el ruedo de la falda, por decir algo. Usted va a tener que afirmarse. Ya es tiempo de que estemos cogiendo lucha con usted, de que ora, de que hay gente que viene 2 días a la iglesia y se desanima. Gente que está prendida una semana y ya la otra se apaga. Gente de doble ánimo. Hermano, despierta. Despierta. Y yo oro, cierra tus ojos, yo oro para que la palabra de Dios sea guardada en tu corazón. Para que esta palabra sea guardada en tu espíritu y te despierte, para que no sigas durmiendo. Yo reprendo al ladrón, aquello que quiere robar lo que Dios te entregó, aquello que quiere robar el legado. Mi alma alaba a Dios para siempre.